Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos al libro de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, hermanos, verso 15. Romanos capítulo 7, verso 15, hermanos. Amén. Dios lo bendiga. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice ahí Romanos capítulo 7, verso 15, hermanos. Amén. La palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, gloria a Dios. Tome asiento. Vamos a ver este temita. Hay poder en la sangre de Cristo, amados hermanos. Amén. ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo? En la sangre de nuestro Señor Jesucristo hay poder, amados hermanos. Amén. Estas palabras que están aquí escritas fueron escritas por el apóstol Pablo, amados hermanos. Gloria a Dios. Dice aquí: porque lo que hago no lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice. Es como escuchar a alguien que dice, pues quiero cambiar, pero no puedo, porque yo quiero hacer las cosas bien, pero terminan haciendo mal. ¿Me entienden? El apóstol Pablo está diciendo: yo soy un hombre espiritual, pero antes de ser espiritual, soy un hombre de carne. Amén. Gloria a Dios. Entonces, miren, hermanos, nosotros tenemos más de 250 emociones aproximadamente dentro de nosotros, hermano. Miren, aleluya. Si tú cambias tu pensamiento, cambiarán tus emociones. Si tú cambias, gloria a Dios, tus emociones, cambiarán tus actitudes. Si cambias tu actitud, cambiará tu vida. Y si cambia tu vida, cambiará tu destino, amado hermano. Gloria a Dios. Miren, son palabras realmente claves, se podría decir así, amados hermanos, donde Dios quiere hacer una obra preciosa con nosotros, sino que, como dice aquí, son 250 emociones que luchan dentro de nosotros, hermano. Gloria a Dios. Amén. Porque una cosa es que nuestra boca habla y otra cosa es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque uno dice de repente, no quiero mentir. Lo dice con su boca, pero sale mintiendo. ¿Me entiende? Entonces Pablo está diciendo: yo soy un hombre consagrado, pero tengo una lucha dentro de mi carne, decía el apóstol Pablo. Amén. O sea que cuando a nosotros nos pasa algo, hermanos, que no nos sorprenda, porque a Pablo le pasó. Que a nosotros no nos llame la atención como que si fuera algo extraño. Por eso dice la palabra de nuestro Dios también, que cuando a nosotros nos viene una prueba, que nosotros no nos tome por sorpresa, sino que eso es parte de lo que iba a venir en nuestra vida espiritual, hermanos. Amén. Y que la prueba no nos sorprenda como que fuera algo extraño o como algo que no estaba para venir. Gloria a Dios. Claro que uno no lo espera, porque uno puede recibir una mala noticia, uno puede, amado hermano, gloria a Dios, pasarle algo de un momento a otro. Es algo que no lo esperabas, pero de hecho van a venir sobre vuestra vida, hermano. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo: gloria a Dios, todo esto no lo entiendo, porque lo que no quiero hacer, muchas veces termino haciéndolo, dice. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces, miren, hermano, aleluya. Cuando nosotros empezamos a ver al apóstol Pablo, dice, encontramos a un hombre de carne que está hablando, pero si bien es cierto, un hombre espiritual. Por cierto, un hombre que tenía experiencias maravillosas con Dios, pero reconocía que había una batalla, gloria a Dios, dentro de él, hermano. Si nosotros unimos estas 250 emociones, como alegría, ira, tristeza, miedo, sorpresas, asco, placer y muchas otras emociones que hay dentro de nosotros. Amén. Todo eso
hay dentro de nosotros, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Miren, entonces, ¿cómo vamos a lidiar cada día? Gloria a Dios. Algunos dicen, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo haya escrito todo esto? Gloria a Dios. Aleluya. Dice, esto es lo que quiero hacer, eso hago. Entonces, ¿cómo es? Gloria a Dios. Es que hay una guerra entre la carne y el espíritu, amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Se da cuenta que todo el día nosotros no estamos riendo. Hay un momento que estamos serios, hay un momento que nos enojamos, hay un momento que reímos, hay un momento en que lloramos, hay un momento que nos alegramos. Son emociones, son parte de nuestro cuerpo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Por eso aquí dice que es una lucha entre la carne y el espíritu, amado hermano. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo, amados hermanos. Amén. Miren, Pablo él estaba teniendo, dice, esa batalla, al igual que cada uno de nosotros. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Si yo le preguntara a usted, ¿ha pecado el día de hoy? Puede que diga que no. Y puede que diga que sí. Si usted dice que no, ¿qué hace aquí en la tierra? Entonces váyase al cielo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque en algo hemos fallado hoy día. ¿Quién nos renegó con su hijo hoy día? ¿Quién no le hizo dar cólera al esposo hoy día? ¿Quién no le hizo, amados hermanos, gloria a Dios, por ahí exaltarse de repente? Pudo haber pasado. ¿Me entiende? El asunto es que nosotros le fallamos a Dios, pero para eso venimos a la casa de Dios, para que Él nos restaure y para que Él nos limpie, amados hermanos, de todo lo que nosotros podamos hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso dice, si le preguntaran que si ha pecado, podría decir que sí o que no, pero si dice que no, entonces váyase al cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Ellos se acercaron y le dijeron, ¿cómo tenemos que orar? Le dijeron, Padre. Miren, sus discípulos se acercaron y le preguntaron y le dijeron, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo es que tenemos que orar? Gloria a Dios. Y el Señor le dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, amados hermanos. Danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros ofendemos. Porque así como nos ofenden, también ofendemos, hermano. Gloria a Dios. Por eso dice, perdona nuestros pecados. ¿Me entiende? Por eso que nadie debe sentirse mal cuando le falla a Dios. Lo malo está en que usted no lo confiese delante de Dios. Ahí sí está lo malo. Pero si usted viene a la casa de Dios y usted lo confiesa, usted es libre. Usted no tiene por qué sentirse mal, porque Dios lo limpia, Dios lo restaura y Dios lo levanta. Recuerden que cada día son nuevas las misericordias de nuestro Dios, hermano. Lo que pasó ayer pasó, lo que pasa hoy día es otro caso, otra cosa. Gloria a Dios. Pero el asunto es que nosotros venimos para que Él nos limpie, para que Él nos restaure, amados hermanos, a cada uno de nosotros. Eso significa, dice, que podemos pecar, solo que nosotros, amados hermanos, no somos esclavos del pecado, que es muy diferente. Nosotros no somos esclavos del pecado. Nosotros le pedimos perdón a Dios. Le pedimos a Dios que nos perdone y que nos restaure a nosotros, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Mire, una cosa es que nos equivoquemos en algo y otra cosa, dice, es ser esclavo del pecado y vivir en la rutina, o sea, lo mismo, pecando constantemente. Eso sí no va. Gloria a Dios. Pero de que le pueda fallar en algo, cualquiera lo hace. Pero de que uno se haga esclavo de ese pecado, no, eso no puede ser. Gloria a Dios. Amén. ¿Me entiende? O sea, uno puede mentir, uno se puede exaltar, uno le puede quizás de repente por ahí gritar algo. Como humano reacciona. Pero usted le pide perdón a Dios y le dice, Señor, perdóname, restáurame. Ahora, ¿qué es ser esclavo? Esclavo es cuando usted sabe que no lo debe hacer y lo hace constantemente, está fallando, pecando en eso. Gloria a Dios. Eso sí no debe hacer, amado hermano. Como emborracharse, como ir a los brujos, idolatría y todas las cosas, o hablar palabras deshonestas de nuestra boca constantemente. Eso es ser esclavo del enemigo. Gloria a Dios. Son dos cosas muy diferentes, amado hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, gloria a Dios,
Aleluya, nosotros no somos esclavos del pecado. Gloria a Dios, porque no vivimos en esa rutina diaria. Gloria a Dios, que lo tenga encadenado. No puede usted servir a Dios y exaltarle a Dios libremente si usted es esclavo del pecado. Amén. Pero si usted es libre, entonces usted los puede exaltar a Dios. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos ahí en Romanos capítulo 7, verso 15, para los que recién van llegando. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hay poder en esta sangre preciosa, amados hermanos. Miren, cuando se sienten tristes, amargados, se sienten lejos de la presencia de Dios. Aleluya. Pero como hijos de Dios, tenemos algo que cuando le fallamos al Señor, inmediatamente se enciende el sensor por dentro y nos dice: algo has hecho mal. ¿Cuál es ese sensor que se enciende en nosotros? Es el Espíritu Santo, que nos habla y nos dice: mira, has hecho algo malo. Entonces Dios nos hace ponernos a cuenta con Él, amado hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice aquí, nos hace ir inmediatamente a la presencia del Señor, porque nos dice que tenemos abogado para con Él. Miren, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hermanos. Miren, vamos allá a la palabra del Señor. Primera de Juan, gloria a Dios, capítulo 2, verso 1, hermanos. Gloria a Dios. Primera de Juan, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 2, verso 1, dice ahí. Gloria a Dios. Mire, estamos hablando y diciendo que si nosotros le fallamos, Dios nos hace recordar a través de su Espíritu Santo. Se enciende, como dice el sensor, y Dios nos hace ver que le hemos fallado. Pero dice el Señor que si nosotros le fallamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué es un abogado? Un abogado te defiende, ¿verdad? Cuando uno tiene un caso, el abogado te defiende. Gloria a Dios. Entonces el Señor dice, Primera de Juan capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno viere, dice, pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice. ¿Se da cuenta? Ahí está diciendo el apóstol Juan, gloria a Dios, si tú le has fallado, inmediatamente puedes venir delante de Dios y Él te perdona. Por eso dice, hijitos míos, dice, si alguien hubiere cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. O sea que Dios nos da la oportunidad, miren hermanos, de poder venir y perdonar, que nuestro Dios nos perdone. Recuerden que esa motivación que ponemos por la radio dice: tan cerca pero tan perdida estaba esta muchacha. Dice que esa muchacha vino a la iglesia, lloraba en la iglesia, el pastor se acercó a ella, le dijo: hijita, ¿quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón? Ella le dijo: no estoy preparada. Miren, hermano, para venir a Cristo y para recibir a Cristo no hay que prepararse, sino que simplemente hay que tomar la decisión de recibirlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice que ella volvió a venir al día siguiente. Mira, Dios le dio oportunidad. Por eso que cuando estamos aquí, Dios nos da la oportunidad, hermanos. Lo que estamos hablando, dice este tema, amados hermanos, que hay poder en la sangre de Cristo. ¿Y para qué hay poder en la sangre de Cristo? Para limpiarnos de nuestros pecados, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice que al día siguiente vino esa muchacha. En esa vez se sentó, dice, en la primera banca. Gloria a Dios. Y le volvió a invitar el pastor para que reciba a Cristo y le dijo lo mismo. Lloraba, miren, lloraba, pero no se había arrepentido de sus pecados. Lloraba de remordimiento, pero no se había arrepentido. Salió, se fue, dice que le mandaron unos días a comprar en un hueco, en una calle, en su bicicleta. Se mete ahí la llanta de su bicicleta, se voltea la bicicleta y se va a dar contra el pavimento y se rompe la cabeza y muere esta muchacha. Ahora, Dios le dio la oportunidad de que se arrepienta, de que le pida perdón al Señor. Por eso, hoy que estamos aquí y sabemos nosotros que le hemos fallado a Dios, pídale perdón al Señor. Para que cuando usted se vaya de aquí, usted se vaya libre, porque Dios lo ha perdonado. Porque Dios, amados hermanos, no nos lanza el dedo acusador, sino que nos perdona. Él nos restaura a nosotros, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que esa muchacha se fue
y falló. Pero aquí no está diciendo el Señor, dice, hijitos míos, dicen, os escribo estas cosas, dicen, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo, dice. ¿Se da cuenta? Usted tiene un abogado que lo defiende. Un abogado que intercede delante del Padre día y noche por ti, amado hermano. Mire, el Señor Jesucristo está intercediendo ante el Padre por nosotros, hermano. Y el Señor le dice, dale oportunidad, Padre, no te lo traigas todavía, Señor. Mira, no está bien delante de ti, mi Dios, Señor, Padre mío. Señor Jesús, por favor, oportunidad, misericordia, Señor. Extiende tus brazos, Señor, de amor. No lo traigas todavía. Déjalo para que se arrepientan. Déjalo para que cambie su vida. O sea, Jesucristo está a los pies del Padre Celestial rogando por nosotros, hermanos, para que no nos vayamos nosotros así sin conocer a Cristo, sin arrepentirnos, amada hermana. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice el Señor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, amados hermanos. Mire, Señor nuestro, es muy interesante, amado hermano, que pensemos en el poder que hay en la sangre de Cristo. ¿Cómo funciona este abogado? ¿Qué es lo que usa el abogado para defendernos? Mire, Jesucristo es nuestro abogado. Pero ¿qué usa Cristo para defendernos a nosotros? Gloria a Dios. Vamos al libro de Juan capítulo 6, verso 53, amados hermanos. Juan capítulo 6, gloria a Dios, hermanos, aleluya. Verso 53, miren. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. San Juan capítulo 6, gloria a Dios, verso 53, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Miren, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, dice. Miren, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces ahí cuando Jesús estaba hablando estas cosas, estaban los judíos, estaban los fariseos, estaban toda esa clase de personas, amado hermano, ahí cerca de Jesús. Y cuando él dijo estas cosas, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, dice. Ahí estaban esos maestros de la ley, amados hermanos. Ellos dijeron que debemos comer la sangre de Jesucristo, debemos comer su cuerpo, pero si eso está prohibido. Él mismo ha dicho que nos va a dar vida eterna. Entonces, ¿cómo nos dice que comamos su cuerpo y que comamos su sangre? Jesús no estaba hablando de que lo coman a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ellos no lo entendían. ¿Me entiende? Amén. Gloria a Dios, hermano. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, porque claro, estaba prohibido comer la sangre, amado hermano. Y es más, Él dijo que Él los iba a resucitar en el día postrero. Ellos pensaron y dijeron, tenemos que comer a Jesús para tener vida eterna. Ese mensaje no lo entendieron ellos, hermano. Amén, gloria a Dios. Y cualquiera que está sin Dios tampoco lo entiende. Amén. Gloria a Dios, amada hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Verso 55, mire, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice. Gloria a Dios, amada hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Él dijo, mi carne, gloria a Dios, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice. Gloria a Dios, amada hermana. Y el que en mí permanece, yo en él, como el Padre que me envió, dice. Miren, hermano, vamos a ver verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, dice. Miren, el que come mi carne y mi sangre, yo permanezco en él, dice. Y él en mí, dice. Bendito sea el nombre de nuestro Dios todopoderoso, amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, así como él, amados hermanos, gloria a Dios, estos judíos no entendían lo que Jesús les estaba queriendo decir. Amén. Gloria a Dios. Jesús estaba hablando de que Él iba a dar su cuerpo por rescate de nosotros,
que iba a dar su sangre preciosa para perdón de pecados de toda la humanidad y del mundo entero. Pero ellos pensaban que les hablaban del cuerpo corporalmente de Cristo, amados. Entonces dijeron, estos judíos dijeron, este Jesús está loco. ¿Qué tiene? ¿Por qué nos habla así? ¿Cómo lo vamos a comer? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Eso está prohibido. Ellos sabían que comer la sangre era abominable delante de los ojos de nuestro Dios. Pero sin embargo, ellos, amados hermanos, como maestros, como hombres que conocían la ley de Dios, no discernían lo que Jesús les estaba hablando en aquel momento, amados hermanos. Gloria a Dios. Verso 59, hermanos, miren. Gloria a Dios, aleluya. Dice ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios, dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Dónde estaba ahí Jesús? En Capernaum, amados hermanos. Y ahí estaban los judíos contendiendo, hablando. Gloria a Dios. Y los discípulos también estaban ahí. Y ellos se sentían confundidos a lo que Jesús estaba hablando. Gloria a Dios, hermano. Entonces dice, Señor, tú nos estás hablando algo que no entendemos. Dice, gloria a Dios. Nada de lo que está diciendo no entendemos, dice. No captaban ellos el mensaje en aquel momento, amados hermanos. Gloria a Dios. Al oírlo, dice verso 60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, gloria a Dios. Miren, ellos dijeron, esta palabra es dura, ¿quién la podrá soportar? Esto es algo que está fuera de todo concepto, no entendemos, dice, para nada. Entonces empezaron a irse. La gente comenzó a alejarse, porque Jesús predicó de esa manera y no comprendieron, amado hermano. Miren, cuando el entendimiento está cerrado, usted escucha el mensaje, usted no lo entiende o lo entiende a su manera y lo puede interpretar mal la palabra de nuestro Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, amados hermanos, que ellos tampoco entendieron. Gloria a Dios, amado hermano. Si ellos comenzaron, dice, a distanciarse. Miren, gloria a Dios. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, o sea, aparte de los fariseos, los judíos, también estaban los discípulos ahí. Y lo comenzaron los discípulos a preguntarse uno entre ellos, ¿qué quiere decir Jesús? No entendemos. ¿Cómo nos va a decir estas cosas? No cabe eso en nuestro pensamiento. Entonces dice que se comenzaron a ir. Miren, hermanos, aquí vamos a ver. Gloria a Dios, aleluya, dice. Dura es esta palabra, dijeron. Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces, dice verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo, dice que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? O sea, ellos se sintieron incómodos en ese momento. Y Jesús les dijo, ¿esta palabra os ofende? Gloria a Dios, porque no entendían. O sea, se sentían ofendidos, ¿me entienden? Amén. Así como alguien que no entiende la palabra de Dios, entonces tú le hablas y le dices, mira, María no era intercesora, María no es la que nos defiende, no es nuestra abogada, María no tiene ningún trono en el cielo. Como ellos no leen palabra de Dios, ellos se sienten ofendidos. Ellos piensan que tú lo estás ofendiendo en la enseñanza que tú les estás dando de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, como ellos no comprenden, para ellos es una ofensa. Pero si tú lo llevas a la palabra, entonces tú te das cuenta, gloria a Dios, que nuestro Señor Jesucristo dice que el único que intercede por nosotros es Él. Entonces los fariseos y los discípulos tampoco captaron el mensaje. Y estaban con Jesús y se comenzaron a ir. Se comenzaron a retroceder. Y dijo, ¿qué nos ha dicho? No entendemos nada. Y Jesús, al saber los pensamientos de ellos, miren, o sea que Jesús sabía lo que estaban pensando, les dijo, ¿que esto también les ofende a ustedes? Gloria a Dios. Aquí dice, verso 62, miren. Pues, ¿qué dice? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, dice, que no creen, dice, gloria a Dios. O sea, Jesús les estaba diciendo, si ustedes se van, es porque no creen. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Jesús les estaba dando la enseñanza, pero ellos no creían, amados hermanos. Gloria a Dios. Porque Jesús sabía desde el principio
quiénes eran los que no creían y quién era el que le había de entregar, amados. Amén. Gloria a Dios, bendito sea. Dijo, por esto os he dicho, dice, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, dice. Se da cuenta, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Gloria a Dios. O sea, ese mensaje que Cristo les trajo, los ofendió. Así como nosotros cuando nos han hablado, gloria a Dios, y nos han dicho que los santitos, que esas imágenes, que esos trozos de yeso no tienen poder, que detrás de esas imágenes se esconden espíritus malos, demonios, hermanos, que el Señor los reprenda. Cuando uno no conocía la palabra decía, pero esta mujer, ese predicador es un hereje, ¿qué nos ha dicho? ¿Cómo que mi santito no vale? ¿Cómo es que no tiene poder? ¿Cómo que mi virgencita, que la Virgen María, no es una mujer, amados hermanos, que fue virgen? Gloria a Dios. Entonces, esa enseñanza para ellos les parecía fuera de sentido, que no tenía ni pies ni cabezas para ellos. Así como uno cuando va y le predica a alguien y le dice, mire hermanita, la palabra de Dios dice en el Salmo 115 que los ídolos no tienen vida, no tienen espíritu, no ven, no caminan, no huelen, no te tocan. ¿Qué? Esos son mis santitos, déjelo ahí. ¿Qué le hace mi santito? Dice, entonces como nunca lee la Biblia, nunca agarra la palabra de Dios, eso parece ofensivo. Pero entonces cuando uno descubre la palabra de Dios, entonces uno se da cuenta. Se da cuenta de la palabra de Dios. Miren que en el libro de Jeremías, capítulo 51, verso 17, dice en la Biblia latinoamericana que es imbécil y estúpido todo aquel que sirve a un ídolo. Y esos términos son más ofensivos. Pero la misma palabra de Dios lo dice. O sea que como cuando uno no conoce palabra, parece que lo ofenden, amado hermano. Pero cuando tú estás con el entendimiento abierto, cuando tú estás en el Espíritu, te va a parecer que lo que Cristo te está enseñando es la pura verdad para llevarte arriba al cielo, amado hermano. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces ellos dijeron, ¿quién podrá soportar esta palabra? Dijeron. Gloria a Dios. No entendemos, dijeron ellos. Gloria a Dios, amados hermanos. Y comenzaron a irse y comenzaron entre sí a murmurar sus discípulos, y Jesús les dijo, esto os ofende. Por eso muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Poder en la sangre de Cristo, amados hermanos. Gloria a Dios. También queréis ir vosotros, dice, esto os ofende. Entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás, amados hermanos. Gloria a Dios. Y ya no caminaban con el Maestro, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero miren, hermanos, le respondió Simón Pedro, le dice. 67 dice. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les preguntó nuevamente el Señor, hermanos. Le respondió Simón Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea que habían unos que no entendían, pero Dios le abrió el entendimiento a Pedro. Gloria a Dios. Y Dios le dio revelación a Pedro y le dijo, ¿a dónde más iremos, Señor, si no es a ti? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Así como dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, a nosotros se nos abrió el entendimiento porque nuestra familia no entendía. Nuestra familia no quería saber nada de Dios. Amén. Pero usted ha entendido. A usted Dios le ha abierto el entendimiento. Es por eso que usted está aquí. Por eso que usted es salvo ahora. Por eso que Cristo lo ha limpiado, lo ha redimido con su sangre preciosa, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, Deuteronomio capítulo 12, verso 23, amados hermanos. Gloria a Dios. Estos judíos, estos fariseos, se sentían así sorprendidos, amados hermanos, de lo que Cristo les estaba enseñando en aquel momento. Gloria a Dios, porque se contradecía con la palabra del Señor, pero lo que ellos no entendieron es que Cristo estaba hablando, amados hermanos, gloria a Dios, del Espíritu, gloria a Dios. No estaba hablando de su propio cuerpo, de su propia carne. Deuteronomio capítulo 12,
verso 23, hermanos, miren. Gloria a Dios, dice ahí la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 12, verso 23 dice. Por eso que ellos no comprendían, miren, porque ellos sabían la ley de nuestro Dios, hermano. Solamente dice que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerá la vida juntamente con su carne. Entonces, por eso que ellos no comprendían, porque ellos sabían que no podían comer la sangre. Gloria a Dios. Así como nosotros no conocíamos la palabra y uno mataba un chanchito y al toque preparaba la rellena. Estaba con el tazoncito uno ahí y lo juntaba la sangre. Mataba un pollito igualito, mataba un pato igualito, mataba un pavo igual. Ahí estaba el sartén ya. Listo. ¿Por qué? Porque no conocíamos palabra de Dios. Pero hoy que nosotros conocemos, ya no comemos sangre, hermanos. Porque eso es abominable delante de los ojos de nuestro Dios. Eso es pecado, amados hermanos. Gloria a Dios. Miren, Deuteronomio 12, verso 23, ahí lo dice. Subrayelo en su Biblia, márquelo para que usted sepa, amado hermano, y para que le enseñe también a su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, solamente que te mantengas firme, dice, en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comeréis la vida juntamente con su carne, dice. Amén. Entonces, por eso, cuando Jesús les habla, dice que el que no comiere de su cuerpo y no bebiere de su sangre, no tendrá vida con él. Entonces ellos dijeron, ¿cómo es que nos dice Jesús estas cosas? Si la misma ley de Dios nos enseña, y la misma palabra de Dios nos enseña que no comamos la sangre de nadie, y mucho menos de un ser humano. Gloria a Dios. Entonces ellos dijeron, no, Jesús nos está enseñando cosas que no nos debe enseñar, y se fueron, lo dejaron, pero no entendieron el mensaje, amados. Él no les estaba hablando de que lo iban a comer a él, ni que iban a beber de su sangre, sino que la sangre que Cristo iba a derramar en la cruz del Calvario es la que nos iba a limpiar a nosotros de todo pecado. Él se iba a dar, aleluya, se iba a ofrecer como el cordero inmolado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, obviamente que esa gente estaba confundida. Esto no cuadra, dice nuestra teología, y se empezaron a ir de Jesús. Y Jesús tenía mensajes espirituales, solo que la gente espiritual nomás lo entiende, pero la gente que no está en el espíritu no lo entiende, amado hermano. La sangre, gloria a Dios, es un nutriente vital que transporta nutrientes a los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. La sangre es fundamental para una buena salud. La sangre es el combustible de nuestro cuerpo. Si no tenemos sangre, nuestro corazón no funciona. ¿Te das cuenta? Por eso que nuestra sangre tiene que estar bien. Amén. Gloria a Dios. Para que funcione bien tanto nuestro corazón como todos los órganos de nuestro cuerpo. Hechos capítulo 20, amados hermanos, verso 28. Dice ahí, miren. Hechos capítulo 20. Gloria a Dios. Verso 28, hermanos. Hechos 20. Verso 28. Gloria a Dios. Hechos 20, verso 28. Dice ahí. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, dice. ¿Se da cuenta? Cristo ganó a su iglesia preciosa. Por ejemplo, amados hermanos, esta iglesia es producto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó un precio para que usted y yo seamos salvos ahora, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Esa sangre es sagrada, amados hermanos. Por eso que hay que tener mucho cuidado con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también dice la palabra de nuestro Dios, ay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene un valor muy especial. No es cualquier cosa. Por eso que cuando nosotros decimos, Señor, límpiame con tu sangre preciosa, tú estás declarando que esa sangre tiene poder para limpiarte, poder para perdonarte, poder para restaurarte, poder para sanarte, amado hermano. Gloria a Dios. No es
que hay que analizar, amados hermanos, gloria a Dios, que esta sangre tiene un valor muy significativo para cada uno de nosotros que conocemos a Cristo, amado. Es algo muy sagrado que hay que tener mucho cuidado con esa sangre. Gloria a Dios. Él instituye en el nuevo pacto y lo hace en la cena del Señor. Y Él está haciendo un pacto con la sangre, con su sangre, amado hermano. Él en la última cena dice, levanta la copa de vino y dice, este es mi pacto. Esta sangre que será derramada por cada uno de vosotros, dice. Gloria a Dios. Miren, hermanos, por eso que nosotros no podemos, amado hermano, decir, gloria a Dios, soy cristiano, cuando yo no le obedezco a Dios. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Y Dios te va a reclamar un día eso, amado hermano. Por favor, téngalo en cuenta. Un día usted se va a acordar y va a decir, gloria a Dios, me hablaron y me predicaron de la sangre de Cristo, pero sin embargo yo por mi desobediencia pisoteé la sangre de Cristo. Tenga cuidado, porque Cristo no la derramó por quererla derramar. Él la derramó porque sabía que en esa sangre había perdón para ti, amado hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, vamos a 1 de Corintios, amados hermanos. Gloria a Dios. 1 de Corintios, capítulo 11, amados hermanos. 1 de Corintios, aleluya, capítulo 11. Gloria a Dios, verso 29, amados hermanos. 1 de Corintios, capítulo 11, verso 29, hermanos. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, amado hermano. Gloria a Dios. ¿De qué está hablando aquí Cristo? Cuando Jesús, antes de morir, se sentó con sus discípulos y hizo la última cena con ellos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces miren, aquí está hablando del que toma la cena del Señor indignamente. ¿Y cuándo se toma la cena del Señor? Cuando uno es bautizado. Amén. ¿Y cuándo se toma indignamente la cena del Señor? Cuando la persona está en pecado. Eso acarrea juicio, amado hermano, delante de nuestro Dios, porque no es cualquier cosa. No es que usted pase, que se tome el jugo de uva y que se come el pedacito de pan o el pedacito de galleta y que es algo que no tiene valor. No. Un momentito. Eso es algo sagrado delante de nuestro Dios. Por eso que cuando uno pasa en el altar del Señor y sabe que va a pasar Santa Cena, tiene que purificarse para que no acarree juicio y maldición sobre su vida y sobre su casa, hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque eso no es cualquier cosa. Gloria a Dios, miren. Ahí dice la palabra del Señor, miren. 1 de Corintios dice. Vamos a ver aquí, desde el verso 27, mira, dice. De manera que cualquiera que comiere, dice, este pan o bebiere esta copa del Señor, está hablando de la cena del Señor, amado hermano. Amén. Indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Miren, gloria a Dios. Aleluya. Porque, por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, dice, pruébese. Pruébate cómo estás delante de tu Dios, para que pases la cena del Señor. Si estás indignamente, no la pases. Y entonces, de lo contrario, pídele perdón a Dios, amado hermano. Amén. Para que pase la cena del Señor. Gloria a Dios. Por eso dice aquí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, dice. Gloria a Dios. Por lo cual, dice, miren, verso 30, por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, dice, gloria a Dios. Muchos enfermos por pasar la cena del Señor indignamente, amado hermano. Eso acarrea maldición. Eso trae juicio.
sobre su casa, si pasa la cena del Señor indignamente, amado hermano. Miren, por eso nuestro Dios no le agrada, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que analizar cómo estamos delante del Señor, amado hermano. Por eso dice el Señor, muchos enfermos y debilitados hay. Si usted analiza la sangre, ¿qué es la sangre? Es sagrada. Y usted va a encontrar el peligro de participar en la cena del Señor, amado hermano, sin discernir lo que estamos haciendo y lo que significa la sangre de Cristo, amado hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso que muchos dicen, yo voy a pasar Santa Cena, yo estoy bautizada. Sí, no se congrega, no puede ver a su hermano, está en pleito, está en enemistad. ¿Cree que puede pasar así la cena del Señor? No, hermanos, así no se puede pasar la cena del Señor. Gloria a Dios. Usted tiene que estar bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque ese es un juicio que va a venir sobre su vida, sobre su casa, si pasa la cena de Dios indignamente, amado hermano. Gloria a Dios. Porque ese día que Jesús hizo la cena del Señor, prácticamente estaba reconciliando a sus discípulos. Amén. Gloria a Dios. Prácticamente el Señor estaba trayendo perdón entre ellos, amado hermano. Si en algún momento se habían fallado, se habían ofendido. Por eso dice que algunos toman la cena del Señor indignamente. Gloria a Dios. Sin tener en cuenta que es la sangre sagrada de nuestro Señor Jesucristo, amados. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, Primera de Juan capítulo 5 verso 16. Gloria a Dios. Ahí se va a dar cuenta el valor de la sangre de Cristo, amado hermano. Primera de Juan. Gloria a Dios. Por eso que cuando uno escucha que alguien dice algo, uno dice poder en la sangre de Cristo, Padre. Que el Señor reprenda esos demonios, esos espíritus malos, Señor. Bendito Dios, porque no sabe lo que dice, no sabe lo que habla, Padre bendito. Dice entonces, mire, Primera de Juan capítulo 5, verso 16, amado hermano. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometieren pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida, dice. Gloria a Dios. Hay pecados, dice, que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Gloria a Dios. Pero miren, hermanos, muchas veces uno podría pensar y decir, Señor, ¿cuál podría ser un pecado de muerte? El adulterio, una fornicación, o una herejía, o cualquier otra cosa, madre hermano. Puede pensar uno. Amén. Gloria a Dios. Pero miren, hermano, si uno dice, pero si está muerto, hay un problema. Ya está condenado porque Cristo nos dio vida a través de su sangre. Y si yo me convierto hoy y me aparto mañana y sigo caminando en mi vida como yo quiero, o como el hijo pródigo, amado hermano, gloria a Dios. Pero ¿qué hizo ese hijo pródigo? Volvió a la casa del Padre Celestial. ¿Qué quiere nuestro Dios? Que a pesar de que el ser humano le pueda fallar, que vuelva a su casa. Que Dios lo puede perdonar, que Dios lo puede levantar, que Dios lo puede restaurar, amados hermanos. Entonces ese hijo pródigo volvió a la casa del Padre porque era hijo. ¿Qué quiere decir? Que al hijo que Dios ama, Dios lo disciplina, amados hermanos. Dios va a juzgar. Entonces, ¿qué es el pecado de muerte? Es participar de la cena del Señor indignamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Aleluya. Eso es pecado de muerte, participar de la cena del Señor sin tener cuidado, sin poder discernir qué es la sangre de Cristo, amado hermano. Poder pasar la cena del Señor y estar enojado con alguien, no estar en enemistad con alguien, amado hermano, no se puede pasar la cena del Señor así. Gloria a Dios. Sin arreglar cuentas con Dios, sin ponerse a cuentas con su hermano. Gloria a Dios. Pecados que están sin confesar delante del Señor, eso es grave delante de nuestro Dios. Y cuando pasamos así para pasar la cena del Señor, juicio acarreamos, comemos para nosotros mismos, dicen hermano. Miren, dice un pastor, gloria a Dios, y él cuenta esa experiencia que él tuvo. Dice que dentro de la congregación había un hermano. Y dice que cuando él predicaba, él estaba, dice, amén, pastor, gloria a Dios, pastor, claro que sí, pastor, la sangre de Cristo tiene poder, cuente conmigo, pastor, aquí estoy.
Entonces el pastor dijo, ay, gloria a Dios, por lo menos siquiera hay una ovejita que cuento yo con él. Por lo menos esta oveja, gloria a Dios, siempre dice gloria a Dios, está gozándose de la palabra, lo recibe la palabra. Pero lo que no sabía el pastor es lo que había detrás de ese gloria a Dios y de ese aleluya. Miren, hermanos, que no le vaya a pasar a usted, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, miren. Las autoridades puestas en una congregación, sea un pastor bueno, sea un pastor como usted lo quiera ver, eso no es problema de usted, es problema de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto, esa autoridad espiritual, amado hermano. ¿Le agrade a usted o no le agrade? Gloria a Dios. Porque hay algunos que dicen, ay, no me agrada el pastor, no me agrada la pastora. Ay, gloria a Dios. Pero hay que tener cuidado, hermano, porque son autoridades puestas por Dios. Entonces este hermano venía, amén, gloria a Dios, sí, pastor, claro, pastor, y se gozaba en el culto. O sea, parecía que ese hermano tenía aceptación de su pastor, pero no era así. Por eso dice el Señor, por sus frutos, amado. Pero el fruto que él daba era engañoso. Por eso cuidado. Eva también, ¿qué hizo el adversario? Le presentó el fruto agradable, le hizo ver que el fruto era hermoso. Pero sin embargo, ¿qué había detrás de ese fruto? Había maldición, había pecado, había muerte, amado hermano. Gloria a Dios. Miren, entonces dice que, gloria a Dios, pasaron los días, amados hermanos, gloria a Dios. Y un día no lo ve el hermano en la iglesia. Y él pregunta y dice, ¿dónde está el hermano? El que siempre dice, amén, gloria a Dios, pastor, sí, pastor. Y le cuentan al pastor y le dicen, pastor, el hermano fulano de tal está en el hospital. ¿Cómo dice él? En el hospital, no puede ser. ¿Qué tiene? Si se veía que estaba tan bien. ¿Sabe cuál era el problema de ese hermano? Hermanos, miren, ¿qué le pasó a la hermana de Moisés cuando la hermana de Moisés murmuró contra Moisés? ¿Qué le salió? La lepra. Y la lepra, amados hermanos, era una señal de maldición que había venido. Y nosotros no queremos vivir en maldición, sino en bendición. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces este pastor fue a visitarlo al hermano al hospital. Y le dijo, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Y el hermano dice que no aguanta más y se pone a llorar. Y le dice, ¿pero por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Qué estás desahuciado de la ciencia médica? ¿Qué te pasa? Habla, le decía. Porque el hombre lloraba y lloraba desconsoladamente. Y él le dice, y el hombre le confiesa, le dice, pastor, quiero que me escuche usted. Escúcheme atentamente lo que yo le voy a decir. El pastor pensó que le iba a decir algo con referente a su enfermedad, algo no que había pasado. Pero saben, hermanos, lo que había pasado es que este hombre, miren, venía a la iglesia, como le cuento, cantaba todo, se gozaba, decía gloria a Dios, se iba a su casa y en su casa hablaba mal del pastor. Cuando le hacen el diagnóstico al hombre, le encuentran una mancha negra en su pulmón y le dicen que tiene cáncer terminal. Amados hermanos, ¿cómo surgió todo esto? Gloria a Dios. Y él le dice, pastor, yo sé que todo esto ha venido porque yo he murmurado de usted y he hablado mal de usted. Cada que venía a mi casa, el adversario como que me tentaban y mi boca hablaba cosas que yo no debía hablar de usted, pastor. Y yo estoy seguro, dice, yo me doy cuenta de que eso que ha venido sobre mí es la consecuencia de mi pecado por haber hablado de usted. Mire, hermano, este hombre, amados hermanos, el pastor, yo no sé si quién se quedó más frío, si el enfermo o el pastor, amados hermanos. Gloria a Dios. Pero el pastor no sabía qué decir. Él se queda sorprendido y lo que él hace es se agarra su cabeza y dice, santo Dios. Amén, gloria a Dios. No puede ser. Si yo te veía gozarte con la palabra,
pastor, era una apariencia. En realidad yo no lo llevaba. Mi corazón no estaba allí. Mi corazón había sido desviado de la presencia del Señor. En realidad yo parecía que caminaba con el adversario en lugar de Dios, dice él. Entonces él le dice, mira, no importa lo que te haya dicho el médico, le dice el pastor. El pastor agarra, lo abraza y le dice, mira hijo, tú sabes que en la sangre de Cristo hay poder, le dice. Tú sabes que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para perdonar. Gloria a Dios. Y el Señor te puede sanar, le dice. Gloria a Dios. El Señor puede hacer un milagro en tu vida y restaurarte. Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces le dice, pastor, yo tendré perdón de mi pecado. Claro que sí, si te arrepientes tienes perdón de tu pecado. Arrepiéntete ahora y ríndete a los pies del Señor. Si el Señor te quiere llevar, que te lleve. Si el Señor te quiere dejar, que te deje, pero te vas libre. Porque el médico ha dicho que tú estás desahuciado, que ya no hay esperanza para ti. Gloria a Dios. Pero si tú te arrepientes, Dios puede devolverte la vida. Y miren, Dios lo restauró a este hombre. Dios lo sanó, amados hermanos, pero con el tiempo él se fue con Dios. Se fue con Dios, pero se fue libre ya de eso. Libre de ese pecado. Por eso, amados hermanos, gloria a Dios, es mejor no hablar de nadie, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nadie estamos libres de que le podamos fallar a Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos cuide para no fallarle al Señor. Y mucho menos, amados hermanos, hablar algo que no va acorde a la palabra del Señor. Solamente Dios es el que juzga a un pastor y lo va a juzgar un día Dios. Nosotros, Dios no nos ha puesto por jueces en esta tierra. Nos ha puesto, dice, para ser adoradores de Él, para adorar la presencia de nuestro Dios, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que yo no quiero que le pase a usted, yo no quiero que le venga cosa mala sobre su vida. No haga eso, amado hermano. Sea libre, usted tiene que ser una oveja libre, que avance en el camino de Dios para que vea la gloria del Padre Celestial. Gloria a Dios. Cuando yo escuché eso, amados hermanos, gloria a Dios, viendo ese testimonio, yo me quedé sorprendida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese pastor no pensaba, amados hermanos, gloria a Dios. Lo dejaron, como dice, frío. Porque aparentemente era la oveja que más se gozaba en la casa del Señor. La oveja que más decía gloria a Dios, que disfrutaba de los mensajes, pero era todo lo contrario cuando él salía de él. Era un espíritu malo, hermanos, no se puede decir otra cosa que lo perturbaba. Porque alguien que está con la presencia de Dios no hace eso, salvo alguien que es tentado por el enemigo para hacer algo malo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces él dice, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Que nosotros, amados hermanos, dice, si hubiéramos cometido nosotros, dice, pecado, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos puede perdonar a cada uno de nosotros. Como lo hizo Dios con este hombre, amados hermanos, y lo restauró. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las autoridades hay que respetarlas, amado hermano. Miren, Ananías y Zafira, ellos dicen, propusieron en su corazón porque vieron a Bernabé, que Bernabé había vendido una propiedad. Él había vendido un terreno y lo había traído todo a los pies de los apóstoles. Entonces Ananías y Zafira también vieron lo mismo. Entonces ellos dijeron, Ani, Safi, vamos, vendamos el terreno. Ah, ya, muy bien, Safi. La Zafira y Ananías se fueron y vendieron el terreno. Pero cuando ellos ya habían vendido el terreno, dijeron, bueno, le vamos a decir a Pedro que le hemos vendido en tanto, ¿ya? Porque si no, Pedro se va a enterar cuánto billete nos han dado. Oye, hermano, ¿y qué nos importa a nosotros cuánto billete te hayan dado? El asunto es que tú cumplas con tu diezmo. De lo que te hayan dado a ti, eso es cosa tuya, ya tú sabrás cómo lo vas a administrar con lo que te hayan dado. Pero miren, ¿cómo entró Satanás en el corazón de Ananías y Zafira? Y vinieron y mintieron a Pedro. Y le dijeron, Pedro,
Así como Bernabé ha dado para vender su heredad, ha vendido su terreno y le han dado tanto, también nosotros hemos vendido, Pedro, nuestra propiedad. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, le dijo Pedro, gloria a Dios. Aquí está lo que le corresponde a Dios. Y el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo: Ananías, ¿no estaba el Espíritu Santo allí cuando tú decidiste cambiar de parecer y traer lo que a ti te decía, lo que a ti te convenía, a los pies del Señor? Por haber mentido al Espíritu Santo, hoy te sacarán de aquí muerto estos hombres. Amén. Gloria a Dios. Y al instante cayó muerta. Vino Zafira, bien contenta. Ella dijo: ay, mi esposo ya se fue a la iglesia, ya dio de la propiedad. Ay, ¿dónde estará mi Ananías? No lo veo. Y Ananías ya estaba enterrado. Amén, gloria a Dios. Mira, ella vino bien campante y bien sonante. Amén. Los Gloria a dos se Dios. pusieron de acuerdo, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero miren, hermanos, en un hogar, en un matrimonio, uno puede pensar mal, pero el otro no. El que está bien derecho, amados hermanos, así se enoja y le dice: no, o lo das como debe ser, o no cuentes conmigo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el que está derecho delante de Dios. Pero el que está chueco, como la Ananías o como Zafira, le dice: ya, vamos a decirle que en tanto. Y mientras tanto lo guardaron el resto que era de lo que ellos habían vendido. Gloria a Dios. Amén. Y vino ellos y no sabían nada de la muerte de Ananías. Zafira vino bien contenta y dijo: Pedro, hemos vendido la heredad. Qué bien, muy bien. ¿Dónde está lo que han vendido? Muy bien, nos han dado tanto, aquí está. Y le vuelve a decir Pedro: Ananías, Zafira, ¿no estaba el Espíritu Santo cuando ustedes vendieron la heredad en tanto? ¿Qué pudo haber dicho esta mujer? Quizá movió la cabeza y dijo: sí. Le dijo: los pies que han sacado a tu marido a enterrarlo te sacarán a ti. Y ¡plum! Amén. Gloria a Dios. Cayó. Aleluya. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Se da cuenta que nosotros a Dios no lo podemos comprar, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Ni le podemos tapar la boca al Señor, como dice, con un dedo, Gloria a Dios. Aleluya. ni hacerle callar a la voz del Espíritu Santo. Y nosotros por tener por indigna la sangre del Cordero, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, amados hermanos. Miren, entonces ellos pensaron y dijeron: gloria a Dios, vamos a hacer esto. Pero sin embargo, no respetaron a la autoridad que estaba puesta delante de Dios, amado hermano. Gloria a Dios. Miren, a nosotros no nos importa cuánto usted pueda diezmar. El asunto es que usted le entregue el diezmo a Dios completo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Una hermana vino un día y me dijo: pastora, quiero dar mi diezmo. Ya muy bien, le digo: tu diezmo es tanto, si tú ganas tanto, si tu esposo gana tanto. Este es el diezmo. Supongamos, le digo, yo le puse un ejemplo. Pero ella me dice: pero yo quiero dar el 5% aquí y el 5% allá. Mira, mijita, donde se da el diezmo se da completo. Porque usted no dice: mira, yo quiero comer aquí sopa y acá arroz y estofado, lo que venden en este restaurante, pero allá me provoca un ceviche. Entonces me voy. Quiero pagar aquí, pero no quiero pagar allá. Amén. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que pagar aquí y tengo que pagar allá. Amén. Gloria a Dios. Pero donde uno come, ahí se paga, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces le digo: ¿cómo vas a dar el 5% aquí y el 5% allá? Eso no es así. El diezmo se da donde tú congregas, donde tú recibes la palabra Amén. de Dios. Gloria a Dios. Se le da el diezmo al Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. Así que el diezmo es el diezmo, no es el 5%, amado hermano, sino que el diezmo es el diezmo, la 10ª parte de lo que usted gane, amado. Gana 50, 5 soles. Amén. Gloria a Gana Dios. 100 soles, 10 soles. Amén. Gana 200, 20 es el diezmo. Gana 500, 50 es el diezmo. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero algunos dicen: ay, que mucho, que lo voy a dar, y que 50, ay, que va a hacer el pastor con los 50, y no sabe que ni los 50 ni alcanzan para nada. Amén. Gloria a Dios. No Aleluya. alcanza. Amén. Hay que sacar los diezmos de diezmos para enviarlos al INE.
Dice la pastora Malena, dice, los felicito, pastores Manuel y María, están al día con su mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Los diezmos de lo que ingresa a la casa de Dios. ¿Entiende? Gloria a Dios. Por eso yo le digo al Señor, cuando yo oro, le digo, Señor, haz memoria de mis ofrendas y de mis diezmos, porque a mí también Dios me bendice. Ayer vino una hermana y me dice, pastora, mi hijo Dios lo ha bendecido en la pesca. Tenga, eso es para usted, me dijo. Gloria a Dios, gracias. Ahí nomás calientito le digo, pastor, me han bendecido con 30 soles y mi diezmo son 3 soles, así que calientito, calientito al depósito del alfolí. Amén. A dar al Señor. Yo me sorprendió la hermanita que me dijo, gloria a Dios. Pero miren, hermanos, el que honra recibe honra, amado hermano. Si tú honras, Dios te va a honrar a ti, amado hermano. Gloria a Dios. Dios bendice tu vida, Dios bendice tu casa y Dios bendice tu familia. Miren, hermanos, todo lo que pasaba, gloria a Dios, cuando uno no tiene, amados hermanos, por valor lo que es la sangre de Cristo, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que apreciar lo que vale la sangre del Cordero, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, Primera de Corintios, amados hermanos, capítulo 5. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver aquí. Primera de Corintios. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 5, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. Verso 5 dice. Pero vamos desde el 1 para que usted entienda, amado hermano. Dice: de cierto se oye, dice, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, dice. Gloria a Dios. Miren, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. En la iglesia de Corinto estaba pasando esto. Había fornicación ahí, dice. Aleluya. Tanto que alguno tenía la mujer de su padre, dice. Gloria a Dios. O sea, quiere decir que esta mujer era la madrastra de este muchacho. Gloria a Dios, amado hermano. Y vosotros estáis envanecidos, dice. No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, dice. Está hablando el apóstol Pablo, hermanos hermanos. Amén. Ciertamente yo, dice, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Gloria a Dios. Miren, este hombre y esta mujer, amados hermanos, ¿qué pudo haber visto esta mujer en este muchacho? ¿Cómo una mujer vieja se va a meter con un muchacho y cómo un hombre viejo se va a meter con una muchacha? ¿Qué quiere? ¿Mujer o quiere hija o quiere hijo, amado hermano? Porque para meterse con una persona joven, el que está buscando hija no está buscando ni mujer ni está buscando ni marido. Porque eso es lo que pasaba aquí. Gloria a Dios, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice aquí, amados hermanos, mira, ciertamente yo como ausente en cuerpo, dice, pero presente en espíritu, dice, ya como presente juzgado, dice, al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal, dice, está hablando de la persona que cometió el pecado. El tal se ha entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, está diciendo, amado hermano, si este hombre pecó o esa mujer pecó, gloria a Dios, pues queremos que su espíritu y su alma se salve, amado hermano. Gloria a Dios. Pudo haber pecado, pudo haber fallado, pero lo que queremos es que se salve su alma. Se salve su espíritu de esa persona, amado hermano. Porque lo que se va a ir un día a la presencia de Dios es el espíritu y es el alma, amado hermano. Gloria a Dios. Pero eso estaba pasando en la iglesia de Corinto, amados hermanos. Gloria a Dios. Como decir, tampoco tenían, amados hermanos, el más mínimo respeto, de tal manera que se había pues metido ese espíritu de fornicación ahí, amados hermanos. Gloria a Dios. Y habían cometido
tal pecado, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, miren, amados hermanos, ¿qué pudo haber visto? Como dice aquí, ¿no? Esta mujer en este hombre o ese hombre en esa mujer. ¿Qué pudo haber visto? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero eso es desagradable delante de los ojos de nuestro Dios, amado hermano. Aleluya. Un hombre que, bueno, puede estar solo, puede conseguir su mujer. Si puede estar viudo, puede estar viuda, puede conseguir una mujer, pero no un hombre casado, hermano. No un hombre que tiene familia. No una mujer que tiene familia. Son dos cosas muy distintas, amados hermanos. Gloria a Dios. Uno tiene una familia, un hogar constituido para respetarlo hasta que un día, como dice, la muerte nos separe, amados hermanos. Gloria a Dios. Pero sin embargo ellos habían fallado delante de Dios, porque era la mujer de su padre, dice, miren hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya, hermanos. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Gloria a Dios. El tal se ha entregado, dice Satanás. Aleluya, amado hermano, ¿para qué? Para que pueda ser, amados hermanos, gloria a Dios, pues castigado en su pecado. Pero lo que hay que procurar es que se salve el alma de esa persona. Gloria a Dios. Claro que tiene que pagar el precio de su pecado. Lo pagará. Pero lo que Dios quiere salvar es su alma. ¿Entienden? El pecado es pecado y la consecuencia del pecado tiene que venir. Gloria a Dios. Pero lo que Dios quiere es salvar el alma de la persona, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, Daniel capítulo 5, amados hermanos. Vamos a ver, para nosotros poder tener en cuenta, amados hermanos, gloria a Dios, que cuán sagradas son las cosas de nuestro Dios, amados hermanos. No es cualquier cosa, no es juego. No es que decir yo hago esto y que no importa, que no pasa nada. No, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro Dios dice que nosotros tengamos que ver las cosas de nuestro Dios como algo sagrado, como algo que es santo, amados hermanos, porque nuestro Dios es santo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos al libro de Daniel, capítulo 5. Gloria a Dios, hermanos. Verso 1 al 7, amados hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me encontraron ustedes? Daniel capítulo 5. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. 5, verso 1 al 7. Miren. Aquí vamos a ver que este hombre tomó los utensilios de Dios para beber vino en él. Gloria a Dios. Por eso que las cosas de nuestro Dios son santas, son sagradas. No se puede usar ni agarrar como cualquier cosa, madre hermana. Amén. Gloria a Dios. Mire, dice aquí, el rey Belsasar hizo un gran banquete, dice, a 1000 de sus principales, y en presencia de los 1000 bebía vino, dice. Está hablando del rey Belsasar. Gloria a Dios. Dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¿De dónde los había traído? Del templo. O sea, eran cosas sagradas de la casa de nuestro Dios, amado hermano. Amén. Dice ahí, gloria a Dios, aleluya. Entonces dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos, dice, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, dice. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea que con los vasos que se usaban en el templo, ellos agarraron, como decir, gloria a Dios, estaban diciendo que viva nuestros dioses, que viva Baal, que viva. Estaban diciendo, estaban blasfemando el nombre de nuestro Dios, amados. Miren, gloria a Dios. Entonces dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora, dice, gloria a Dios, aparecieron los dedos de una mano de un hombre. Mire, ellos estaban ya embriagados, estaban borrachos, pero la mano de Dios se le apareció allí en ese instante.
Gloria a Dios. Miren, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado, dice, de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Miren, él estaba ya embriagado, y al ver la mano de Dios que se movía en la pared escribiendo, gloria a Dios, comenzó a temblar este hombre, amado hermano. Miren, entonces el rey, dice, palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban a una contra la otra. O sea, las rodillas de él temblaban y se hacían así, amado hermano. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino, dice. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, gloria a Dios, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, dice, gloria a Dios. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo al rey: vive para siempre, no te turbes tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, dice, gloria a Dios, enigmas, gloria a Dios, el cual el rey, dice, puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo, dice, de Judea? Yo he oído, dice, de ti, que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen la escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti, dice, que tú puedes interpretar y dar interpretaciones y resolver dificultades, dice, gloria a Dios. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, dice aquí, gloria a Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad, dice, gloria a Dios. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblarán y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Le estaba hablando de su padre, el rey. Le está hablando de Nabucodonosor. Amén. Engrandecía a quien quería, y a quien quería, dice, humillaban. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto, dice, del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue la morada. Hierba le hicieron comer como el buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció, gloria a Dios, que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que place, dice, gloria a Dios. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tu mujer y tu concubina bebiste vinos en ellos. Además de esto diste alabanza a tus dioses, dice, gloria a Dios, de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, dice, que ni ven, ni oyen, ni salvan, ni saben, gloria a Dios, aleluya. Y al Dios en cuya mano, dice, está tu vida
y cuyos son todos tus caminos nunca honraste, dicen. Entonces de tu presencia fue enviada la mano que te trazó esta escritura. La escritura que trazó es, gloria a Dios, Mené, Tekel, aleluya, Uparsin. Gloria a Dios. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y lo ha puesto fin. O sea, que está traduciendo lo que dice. Mené quiere decir que tu reino ya llegó a su fin por haber desobedecido a Dios. Miren, hermano, aleluya. Dice pues, Pérez, tu reino, dice, ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Gloria a Dios. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer en el reino. Gloria a Dios, tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Miren, hermanos, ¿qué hizo este hombre? Agarró los utensilios del templo, amados hermanos, y se comenzó a embriagar y a tomar vino en los vasos que eran consagrados para Dios, hermanos. Gloria a Dios. O sea, le importó a él muy poco, no lo valoró y Dios lo mató. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros, amados hermanos, tengamos temor de nuestro Dios, porque Dios es un Dios santo, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Él interpretó los sueños, lo que había visto en la escritura, gloria a Dios, en la pared. Bendito sea el nombre del Señor, y lo nombraron a él, gloria a Dios, tercero en el reino, a Daniel, y lo hicieron vestir de púrpura, amados hermanos. En aquella noche este hombre murió, gloria a Dios. Por eso que no hay que jugar con la sangre de Cristo, porque es sagrada, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. La sangre de Cristo que fue derramada es una sangre limpia, pura y preciosa, y es sagrada delante de los ojos de nuestro Dios. Miren, Mateo 26, 28, miren, hermanos, ahí vamos a ver la última. Gloria a Dios, para que usted entienda, gloria a Jesús, hermanos. Mateo 26, 28, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Mateo 26, 28, hermanos, gloria a Dios. Dice ahí la palabra del Señor, dice, porque esto es mi sangre, dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo es perfecta y es única, amado hermano. Si la sangre de Cristo ha sido derramada sobre nosotros, Él ya se olvidó de nuestros pecados, hermanos. Amén. Él ya nos ha perdonado y los ha sepultado. Pero no tengamos de aquí para adelante por indigna la sangre del Cordero, hermanos. Amén. Porque la sangre del Cordero tiene poder. Es sagrada, es santa, es limpia, es pura y es preciosa, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que hemos visto este tema, la sangre de Cristo, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en esa sangre preciosa, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a levantarnos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, amados hermanos, que nuestro Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Amén. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Mi Rey de gloria, Señor, tú nos has enseñado.